continuando con el curso de Introducción al 3D Max 2012, en este video vamos a contemplar todos los conocimientos para la creación de animaciones simples dentro del programa. Para ello vamos a comenzar rápidamente creando una tetera. El tamaño de la tetera puede ser cualquiera, pero si queremos mantener valores similares vamos a entrar a las propiedades y vamos a determinar que su radio será de 0.2 metros. Una tetera muy pequeña. Y entonces hay que tener en cuenta esta barra de tiempo que tenemos en la parte inferior del 3D Max, que es la que nos va a permitir controlar los tiempos de animación los tiempos de la animación que vamos a construir. Siempre hay que tener claro cuál es el formato de salida y para qué se va a usar el video que vamos a realizar antes de configurar el tiempo de la animación. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para hacer un segundo de animación de video normal, necesitamos 30 frames, es decir, se van a renderizar en el programa 30 imágenes que después en programas especializados de transformación de imágenes a video, 30 imágenes se transformarán en un segundo de animación. Esto quiere decir que para videos normales se necesitan 30 frames por segundo. Si vamos a trabajar en formato Flash y nuestro video va a ser exportado a un formato de video de Flash, vamos a necesitar solamente 24 imágenes por segundo, es decir, 24 frames por segundo. Y básicamente es el ratio o es el rango de frames por segundo que va a tener para ambos formatos. No les doy más formatos porque en teoría son los formatos más habituales para la creación de animación. En este caso yo tengo 100 frames disponibles por defecto en el 3D Max, es decir que a razón de 30 segundos, de 30 frames por segundo yo tengo un segundo acá, tengo otro segundo en el frame número 60, otro en el 90 y casi medio segundo del posible cuarto segundo que viene en la cronología. Yo me voy a concentrar únicamente en 2 segundos. Para esta animación yo quiero que se tarde 2 segundos la tetera en partir del punto A al punto B, que sería el extremo del final de esta grilla que trae por defecto el 3D Max del universo, que nos indica el origen del universo. Entonces, si yo quiero reconfigurar esta barra de tiempo y ajustarla a los únicos 60 frames, es decir, 2 segundos que voy a necesitar para la animación, tengo que dirigirme a la parte inferior derecha, donde a ustedes creo que no les aparece completo en la captura de la pantalla, pero en esta parte inferior dice Time Configuration cuando se le posa el mouse encima. Y al presionarnos nos despliega una ventana que se llama Time Configuration. Y como su nombre lo indica, nos permite configurar las propiedades de animación del tiempo en la animación que vamos a crear. Por defecto estamos trabajando en un frame 0 y queremos que nuestro tiempo final, que en este caso por defecto son 100, queremos llevarlo a 60. Para ello simplemente hay que sombrear el valor que tenemos en 100 y colocar nuestro destino de animación. Para esta clase, si estoy usando 60 frames para tener disponibles 2 segundos de animación, entonces mi frame final, mi cuadro de imagen final será 60. Otros parámetros que podemos configurar acá a través de la ventana de Time Configuration tiene que ver con las velocidades de reproducción. Por defecto está en 1x. Quiere decir que un segundo efectivamente va a ser un segundo de animación. Si seleccionamos la opción de medio x, 1 sobre 2x, podríamos decir que entonces cada segundo que tengamos animado va a equivaler a medio segundo de animación. Con esto no nos vamos a meter porque vamos a trabajar únicamente en este curso de animación de manera sencilla y vamos a tener 30 frames para 2 segundos de animación. Sí deberían poner un poco de atención en cuanto a estos formatos porque esto sí afecta a las personas que están viendo el video. El frame rate tiene que ver con los dos formatos de reproducción de video para los dos tipos de formatos disponibles, que son el NTSC y el PAL. El NTSC tiene que ver con todos estos videos que serán reproducidos en continente americano. Y creo que el formato PAL, si no me falla la memoria, trabaja en 25 frames por segundo y es el formato que usan las televisoras y medios audiovisuales del otro lado del charco, como decimos aquí en Venezuela, del otro lado del continente, en Europa. Entonces, si están trabajando en Europa, ustedes obvian todo lo anterior y trabajan a razón de 50 frames por cada 2 segundos, es decir, 25 frames por segundo. Y si estamos trabajando en América, vamos a trabajar con un rate
de 30 frames por segundo. Una vez que tenemos esto designado, vamos a presionar la tecla OK y podemos ver que nuestra reconfiguración de la barra de tiempo ha sido aplicada satisfactoriamente. Una vez designada esta nueva configuración de tiempo, entonces bueno, no queda más otra cosa que aprender a animar este objeto. Y es sumamente sencillo la animación básica dentro del 3Max. Consiste en seleccionar un objeto y activar el método de grabación de posición de la barra de tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ver primero el método más sencillo, uno de los métodos, y luego vamos a ver un método que en mi criterio personal lo considero mucho más adecuado y más sencillo. El primer método tiene que ver con la creación del set key. Al presionarlo, fíjense que la ventana aparece sombreada en rojo y la barra de tiempo aparece incluso sombreada en un rojo con un mayor espesor, indicándonos que estamos ahorita posicionados en modo de grabación. Quiere decir que todo lo que hagamos ahora podrá ser detectado por el programa y creará algún clip de animación. Para crear nuestra posición original de la tetera me voy a ir al frame original, al cuadro original del comienzo, es decir, el frame 0, y vamos a designar que la tetera en este cuadro de animación va a estar en esta posición. Para hacerlo, el botón izquierdo del lado del set key tiene una llave. La traducción nos permite agregar keys, insertar keys de animación dentro de la barra de tiempo. O sea, al presionar la llave, fíjense que acaba de aparecer un nuevo key de animación. Quiere decir que en el frame 0 la tetera va a estar en esta posición. Y luego quiero que nos traslademos al frame número 60 para determinar la posición que va a tener la tetera en este cuadro de animación. Entonces nos ubicamos en el frame 60 o en este caso puede ser el frame que ustedes designen para la animación. Yo voy a trabajar con la llegada en 60 segundos y voy a trasladar la tetera en este eje hacia este punto y voy a designar que en el frame 60 la tetera va a estar en este punto presionando el botón de Set Key. Cuando ya tengo designada esta animación sencilla, yo apago el modo de grabación para no alterar este primer comportamiento de animación de la tetera, y en teoría ya tenemos hecho nuestro primer segmento de animación en el 3Max. Si desplazamos nuestra barra de tiempo hacia atrás, nuestra tetera va a tomar el valor inicial que teníamos cuando determinamos en el frame número 0. Y si nos desplazamos al valor final, pues tendrá la posición final. Si queremos ver cómo está funcionando esto, simplemente nos vamos al área inferior derecha, en esta área de configuración de tiempo, y vamos a presionar Play Animation y vemos cómo nuestra tetera se anima perfectamente. Si le damos pausa, lo podemos pausar. Si presionamos este botón de Previous Frame, podemos ir saltando entre frames y podemos ir saltando también entre frames siguientes, pero también pueden usarlo a través del teclado. Si presionan la tecla punto y coma, pueden ir hacia atrás en varios frames, y si presionan la tecla de 2 puntos que están juntas en el teclado, pueden ir hacia adelante. El Go to Start en este botón simplemente los lleva al destino, al inicio, y el Go to End simplemente los lleva a la última posición de la animación. Si ustedes quieren ir a un cuadro en específico, por ejemplo, yo quiero ir al frame 21, pueden trasladar esta barra de tiempo hasta el frame 21. También tienen esta herramienta aquí en la parte inferior, que es la casilla de frames, y si yo selecciono, por ejemplo, que quiero corregir cualquier cosa que esté ocurriendo en la posición del frame 42, por ejemplo, escribo 42, presiono la tecla Enter, y la barra de configuración de tiempo se va a trasladar hasta el frame 42 para yo poder corregir cualquier cosa que pueda estar ocurriendo acá o no. Y básicamente esta es la teoría para crear una animación simple en el 3Max. Determinar cuál es el punto A y hacia dónde nos vamos a dirigir, siempre que hemos determinado previamente cuál es el tiempo que va a invertir ese objeto en trasladarse a ese espacio. Dicho esto, entonces vamos ahora a indagar un poco sobre el comportamiento de esta tetera en el espacio. Si yo reproduzco otra vez presionando Play Animation, podemos detectar que la tetera tiene una velocidad inicial de 0. En el frame 0 ella tiene 0 velocidad de aceleración. Ella poco a poco empieza a acelerar y alcanza su velocidad máxima en este punto medio de animación.
Ella viene con cierta velocidad y alcanza su velocidad máxima en este punto. Y luego empieza a desacelerar hasta llegar al punto B. Esto se llama interpolación. Esta interpolación, esta animación que está haciendo la tetera del punto A al punto B, esta animación viene determinada por el 3D Max a lo que él llama interpolación. Y viene a hacer la generación de las posiciones de la tetera desde el punto A al punto B a través de los cálculos del programa. Él está calculando esta distancia y nos está mostrando la tetera animada. Por defecto, la interpolación del objeto viene en esa modalidad, es decir, de ir poco a poco adquiriendo la velocidad hasta adquirir la velocidad máxima en este punto y luego ir desacelerando hasta llegar al final y detenerse poco a poco hasta detenerse absolutamente. Y es por eso que obtenemos este comportamiento. Esto viene determinado por la interpolación, estoy repitiendo, que fabrica 3D Max por defecto. Si nosotros queremos alterar esto y queremos que nuestra tetera mantenga una velocidad constante desde el punto A al punto B, por ejemplo, supongamos que la tetera queremos que viaje a cierto kilometraje por hora fijo y que no desacelere y que no acelere, porque estamos haciendo un tramo de animación en la que la tetera ya viene con velocidad alcanzada. Entonces, para configurar esto hay que desplegar el editor de curvas del 3D Max. Para ello nos vamos a ir a la parte superior y posicionar en este botón que dice Curve Editor. Presionamos el botón del Curve Editor y vamos a encontrar esta ventana de edición de curvas. Esto nos permite controlar las curvas de animación de los objetos que tengamos previamente animados en el programa. Lo voy a minimizar durante un momento para recordar que nuestra tetera se está moviendo en el eje X. Es decir, el eje rojo lo podemos ver en esta parte inferior o lo podemos ver aquí en el gizmo. El eje X es el rojo, el eje Y es el verde y el eje Z es el azul. Si aumento otra vez la ventana que tenía minimizada del editor de curvas, vemos que solamente hay una curva de animación en el eje X. Y esto es porque nuestra tetera se está moviendo únicamente en ese eje. Si nuestra tetera se hubiera desplazado en otro tipo de eje, pues estarían otros ejes de otros colores, como el verde o el azul, depende del eje en el que se haya desplazado, animadas. Esta ventana de diálogo intimida un poco la primera vez que se abre el editor de curvas, porque bueno, admitamos, tiene demasiada información que no conocemos. Entonces, para este curso de animación básica nos vamos a mantener muy simples aquí. Y quiero que nos concentremos en esta curva de animación del eje X de la tetera, es decir, esta es la curva de animación que está manifestando la tetera, donde ella arranca en el frame 0 con una velocidad ascendente, adquiere su velocidad máxima y luego empieza poco a poco a reducir su velocidad hasta este punto. Si lo que queremos es mantener que la tetera mantenga una velocidad lineal entre este punto, simplemente tenemos que cambiar el comportamiento de esta curva de animación y que no sea una curva, sino que sea una línea recta, porque es la distancia más corta entre dos puntos. Entonces, para ello, vamos a alejarnos un poquito más con la rueda del mouse presionando hacia atrás, o con nuestra herramienta de lupa podemos acercarnos o alejarnos, y voy a ventanear dentro del área del editor de curvas todos los puntos, y voy a seleccionar todos los puntos. Estoy seleccionando incluso puntos de animación que no han sido afectados, no importa. Yo puedo alterar la proyección de estas curvas para poder determinar cómo quiero que sea la aceleración o desaceleración de esta tetera. Pero hay una herramienta dentro del 3D Max que nos permite crear esta curva de manera derecha sin errores. Y tiene que ver con esta parte superior. Fíjense que todos estos son comportamientos de las tangentes de las curvas. En este caso hay una línea recta y al presionarla, nuestra línea se hace completamente recta. Y si ahora cerramos el editor de curvas y presiono play en animación, fíjense que la velocidad de la tetera ahora es continua. No hay un proceso de aceleración, velocidad máxima y desaceleración. ¿Por qué estoy explicando esto? Bueno, porque es importantísimo a la hora de animar objetos dentro del 3D Max y crear animaciones, el saber cuándo un objeto tiene que acelerarse, adquirir velocidad máxima y desacelerarse, y cuando un objeto tiene que mantener una velocidad igual y continua durante todo el proceso. Por ejemplo, para recorridos de cámaras dentro de proyectos de arquitectura, yo recomiendo personalmente que la velocidad sea constante. Esto te permite que el
generar una sensación de calma y de estabilidad dentro de la cámara, y no vas a determinar que, por ejemplo, estás caminando muy rápido por un pedazo y después más lento por otro pedazo. Entonces, bueno, dicho esto y explicado estos conocimientos básicos de esta primera animación que hemos creado en el 3D Max, voy a seleccionar esta misma tetera y voy a tocar todos estos keys de animación. Fíjense que puedo tocar cualquier key y alterarlos de posición y decir que, bueno, en el frame 0, la tetera estaba en esta posición, pero la posición final que antes estaba en el frame 60 yo la puedo desplazar al frame 20, por ejemplo. Y ahora a la tetera le toma menos tiempo llegar al punto de destino, lo que me hace acelerar y aumentar la velocidad en kilómetros por hora, por así decirlo, de la tetera, porque ahora fíjense que le toma menos tiempo llegar al punto de destino. Entonces voy a seleccionar todas estas keys de animación y las voy a eliminar. Y al eliminarlo, mi tetera en este caso quedó de este lado de la animación, porque al eliminarlo, la tetera yo tenía la barra de tiempo seleccionada de este lado. Si yo me regreso a la barra de tiempo y lo coloco en posición original y borro los keys de animación, borro únicamente los keys de animación, la tetera va a quedar en su posición original. Y ahora para enfocar otro método de animación dentro del 3D Max, vamos a aplicar el otro método de animación que no tiene que ver con el set key y la creación de keys de manera de manera personal, sino que vamos a usar el AutoKey. Este último pedazo tal vez lo confundí un poquito, pero creo que este método de animación es mucho más sencillo, en mi opinión es mucho más fácil de manipular. Y bueno, vamos a activarlo de una vez. Activo el AutoKey y fíjense que yo puedo nuevamente ir agregando keys e ir determinando cuáles van a ser la posición de la tetera. Pero el AutoKey tiene la versatilidad de que, por ejemplo, en el frame 0 esta es la posición original de la tetera. Pero si yo quiero que en el frame 20 la tetera esté aquí arriba, fíjense que al yo desplazar la tetera de manera automática, el 3D Max ya está colocando el key de animación. Y si yo la roto, por ejemplo, ya está también colocando el key de animación. Y ya el key de animación no es solo rojo, porque antes era solo rojo. Voy a darle control Z para que lo veamos. El key de animación es de color rojo porque la tetera únicamente se está moviendo en este eje de Z, perdón, en el eje X de animación, se está desplazando en este momento. Y solamente la animación que tiene es de movimiento. Si yo la roto un poco, pues ahora el key de animación va a ser verde y va a ser rojo. En este caso no lo está alineado, yo puedo tomar este key de rotación y alinearlo con el key de animación de movimiento. Y entonces la tetera ahora en la posición original va a estar acá y luego en esta posición final va a estar acá. Yo puedo incluso escalar también y decir que la tetera en este punto va a ser más alta. Y ahora tengo tres colores de animación. El rojo corresponde al movimiento, el verde a la rotación y el azul al escalado. Quiere decir que estoy animando tres valores distintos de la tetera en este punto. Y estoy determinando que aquí esta es su apariencia en este frame 0 y en el frame 20 esta es su apariencia. Luego puedo decir que en el frame 40 su apariencia va a ser mucho más pequeña, su rotación va a ser en otro sentido y su posición puede ser en lo que era el punto final. Y luego para llevarla al punto de origen yo podría desplazarme hasta acá y decir, bueno, puedo traerme la tetera a este punto de origen, pero es mucho más sencillo seleccionar estos keys que ya sabemos que están en la posición original de la tetera y presionando Shift yo puedo clonarlos y llevarlos hasta el final para que coincida el punto final con el punto del comienzo. Apago el AutoKey para que cualquier movimiento que haga ahora no sea grabado por la barra de tiempo. Es importante apagarlo porque si estamos en este método todo lo que estamos haciendo con el AutoKey activo lo va a recordar el 3D Max. Por lo tanto, es bueno apagar el grabador de animación para entonces corregir y ver qué es lo que acabamos de hacer. La tetera sube, rota, se escala, baja, rota, se escala de tamaño de nuevo y luego vuelve a su posición original. Y esto es lo más simple en animación. Y son los dos métodos más sencillos de animación más simples dentro del 3D Max. Uno a través de SetKey, donde somos nosotros quienes vamos determinando
poco a poco de manera manual ir asignando las keys, y mi método particularmente más cómodo es el AutoKey, que nos permite, pues eso, nos permite de manera automática que el Treemax, nos asigne estas keys de animación a medida que nosotros vayamos moviendo, rotando o escalando nuestro objeto. Y esto es lo más básico para la creación de una animación simple dentro del Treemax. Es importante que a la hora de renderizar este proceso lo hagamos de manera adecuada. Y aquí viene la segunda parte de esta clase, que es bastante breve. A la hora de renderizar, yo cada vez que renderizo veo la tetera. Y si yo vengo para este frame, por ejemplo, renderizo y veo la tetera. Pero no estoy guardando todos estos renders. Y es bastante molesto ir a este frame, renderizar y guardar esta imagen. Luego venir a este frame, renderizar y guardar esa imagen. Este proceso es engorroso, ir grabando manualmente cada uno de estos frames. De todas maneras, no se preocupen, Treemax tiene una manera automática de guardar todos estos frames, renderizarlos y que sean guardados inmediatamente en una carpeta. Y vamos a aprender a hacerlo. Para ello nos vamos a ir a este botón, Render Setup, lo vamos a presionar y al hacerlo se va a desplegar nuestra ventana de Render Setup y nos va a decir que nuestro motor de render asignado ahorita es el que viene por defecto, Scanline. Esto no nos importa ahorita porque ya sabemos que al renderizar lo que vemos es esta línea que está escaneando el render. Pero sí nos vamos a configurar acá el área del output, es decir, cómo van a salir estas imágenes y a través de qué manera se van a renderizar. Por defecto está en single, es decir, que cada vez que yo me posiciono en un frame y renderizo, únicamente voy a hacer esa imagen de ese frame en el que estoy posicionado. Si yo quiero renderizar todo el rango del video, yo voy a presionar Active Segment, que es el segmento activo de animación del 0 al 60. Me cubre todo lo que el Treemax detecta. Todo lo que yo tenga en activo aquí en la barra de grabación de tiempo, él lo va a activar, lo va a renderizar acá. Si yo solamente quiero renderizar un pedazo, por ejemplo, del frame 15 al frame 58, por ejemplo, entonces yo podría renderizar el rango de imágenes que va a ocurrir entre estos dos valores. También podemos renderizar de manera manual los siguientes frames. Yo puedo renderizar el frame número 1, si lo separo con una coma, entonces voy a renderizar otro frame que puede ser el número 12, si lo separo con una coma puedo renderizar otro que puede ser el 18, lo separo con una coma y después podría decir que yo quiero renderizar desde el frame número 25, y si lo separamos como un guión, él va a interpretar esa brecha, ese rango entre el 25 y por ejemplo, el 32. Y entonces él acá renderizaría la imagen 1, la 12, la 18 y de la 25 a la 32. Existen todos estos métodos a la hora de grabar estas imágenes, pero esto es solo renderizado. No estamos almacenando estas imágenes en algún lugar de la computadora. Entonces vamos a mantenernos aquí dentro del área del segmento activo, en 60, del 0 a 60. Podemos seleccionar también la resolución en la que va a salir nuestra imagen, siendo 720 por 486 el formato de televisión más antiguo. Si presiono Shift F lo podemos ver, un formato de televisión antiguo en el que la televisión era arcaica y no era HD como ahorita, y era cuadrada. Si queremos trabajar en formato HD, podemos trabajar en 1280 por 720, que es HD normal. O si queremos trabajar en Full HD, podemos trabajar en 1920 por 1080. Como son imágenes de prueba, para la creación de este video de prueba de animación, yo recomiendo que nos mantengamos en valores muy pequeños, un 640 por 480 o un 720 por 486, porque son valores de prueba y van a ser esta primera animación. Entonces ya determinamos cuáles son los frames que queremos grabar. Ya determinamos su resolución y ahora simplemente nos toca determinar dónde van a estar almacenados. Para ello vamos a desplazar la barra un poco más abajo y nos vamos a apoyar en esta sección de Render Output. Vamos a ver un botón que se llama Files, Archivos, y al presionarnos nos va a permitir grabar nuestros archivos dentro del ordenador de trabajo, dentro de la computadora. Por defecto, déjenme minimizar esto para que quepa en la captura de la pantalla, el 3D Max graba todas las imágenes en una carpeta que se llama Render Output, que está en Documentos,
3Max Render Output. Si están trabajando en un proyecto particular, por ejemplo, animación Go 3 Studio, animación clase, yo no sé qué cosa, y están trabajando en una carpeta, pues es bueno que toda esta animación que vayan a crear se vaya a esa carpeta. En este caso voy a mantenerme en esta carpeta que viene por defecto de animación del 3Max. Y siempre, antes de renderizar toda la tira de imágenes, creen una carpeta nueva con el nombre de la animación que van a realizar. En este caso es animación tetera sencilla clase online. Y esta es la carpeta que va a almacenar todas las imágenes. Le doy doble clic para entrar, para que todas mis imágenes queden almacenadas dentro, y luego simplemente voy a determinar cuál va a ser el nombre de la imagen. La imagen va a ser, vamos a poner Go 3D Studio .jpg, porque quiero que el formato de la imagen sea en formato JPG. Y le doy guardar. Me va a permitir seleccionar cuál es la calidad de esta imagen que voy a guardar. La voy a guardar en Best y le voy a dar OK. Y ya está listo el 3Max. Ya tenemos el rango seleccionado de imágenes, la resolución de nuestras imágenes y luego dónde van a ser almacenadas. Ya estamos listos para crear la animación. En este caso yo estoy determinando que la animación se va a almacenar en JPG, en formatos de imagen, porque posteriormente en un programa de edición de video yo las voy a convertir en video. Si no tenemos ese conocimiento y no sabemos cómo convertir esa lista de imágenes en un video, pues entonces podemos seleccionar, en vez de renderizar en modo JPG, renderizar directamente en un formato AVI. Ojo, no recomiendo renderizar en este formato, porque en este formato las imágenes van a ser renderizadas de una vez en un clip de video. Y si, por ejemplo, estamos renderizando, imagínense que estamos haciendo 3000 frames, 3000 imágenes, porque el tiempo de animación que estamos realizando es muy alto. Y si por alguna razón se va la luz, se les apaga el ordenador de trabajo, alguien lo golpeó y se apaga el ordenador, o cualquier catástrofe natural que pueda ocurrir a agente externo al programa, y la computadora se apaga, y ustedes iban por el frame 2249 y eran 2600, ya tienen casi todo el desarrollo de la animación listo, y se daña la computadora, se apaga allí, el archivo que están haciendo de video se va a dañar. No importa todo lo que hayan invertido, se va a dañar. Y esto es una norma. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente en mayúsculas, así que brilla en la oscuridad y se lo pueden también tatuar, como lo del UV Mapping en clases anteriores. No grabar en formato AVI, sino grabar todas las imágenes en formato JPG o cualquier otro formato de imagen y después en un programa especializado convertirlas en el clip de video. En esta clase sé que no se me va a ir la luz ahorita y la verdad son 2 segundos de animación y va a ser bastante breve, así que vamos a grabarlo de una vez en formato AVI. Voy a guardar, ya saben que no es el adecuado, pero para efectos de este curso lo voy a dejar. Save a través del método de compresión. ¿Qué método de compresión voy a usar para el formato AVI? Dejen el que viene por defecto. Sí, el que viene por defecto está bien. Vamos a presionar OK y renderizamos. Cuando renderizamos, fíjense que se están haciendo todas las imágenes. La computadora está renderizando, en este caso va por tantos frames de tantos frames disponibles. Vamos a hacerlo nuevamente otra vez, porque la verdad fue bastante rápido. Presiono renderizar, los archivos ya existen, me estás diciendo, epa, vas a renderizar archivos que ya existen. ¿Estás seguro? En este caso le voy a decir que sí. Y fíjense que el 3Max nos dice un tiempo estimado de animación, el frame por el que va. El frame que está renderizando en este momento, de tantos frames que lo mandamos a renderizar, cuánto se está tardando por frame, cuánto ha pasado desde que empezó a renderizar y cuánto es el tiempo que resta para la animación. Quito la pausa y sigo renderizando y se hace todas las imágenes y se hace todo el video. Y ahora es cuestión de ir a mis documentos. Vamos a minimizar esto para que quepa completo en la pantalla. Y vamos a irnos al área de mis documentos, vamos a ir en 3Max, vamos a ir en el área de Render Output, animación tetera, y aquí vamos a tener nuestra animación. Y al presionarla con doble clic, vamos a pararla porque no se ve completamente en el área de la captura de la pantalla. Vamos a hacerlo más pequeño para que pueda entrar en su área de captura. Aquí está, estoy usando el VLC Media Player para reproducción de video.
Le doy play y fíjense que aquí está nuestra animación de la tetera que hemos realizado en el 3D Max. Y bueno, espero esté muy claro esto. Vamos a cerrar todo. Esto es todo por esta animación de video. Les recomiendo y les recuerdo no grabar y renderizar esto en formato de video, sino que renderizarlo en imágenes y luego convertirlos en video. Espero esté bastante claro. Cualquier duda ya saben que pueden comentar el video y todos se los vamos a aclarar. Están las redes sociales en Go3 Studio en Twitter, Go3 Studio en Facebook y por supuesto Go3 Studio aquí en YouTube para todas sus preguntas y comentarios. Los espero y bueno, un abrazo muy grande y nos vemos en el video que viene. Hasta luego.